Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. La clase del día corresponde al tema del lenguaje y pensamiento. Como tal, vieron que es una lectura un tanto grande, más de lo usual, pero al final se centra bastante. En las últimas páginas en especial se habla mucho sobre temas relacionados a condiciones que afectan el lenguaje, o condiciones, por ejemplo, auditivas, neurológicas, de nacimiento, congénitas, etcétera. Algunas conocidas, otras no tanto, que como tal no es que no sean relevantes, pero se explican relativamente bien y más allá de nuestro interés, creo que es más relevante conocerlo, la base o este marco teórico que nos explica cómo se desarrolla el lenguaje, qué implica el mismo, y esa parte lo podemos dejar más para dudas. Por eso no me voy a centrar o abarcarlo. Además de que la lectura creo que no es tan complicada en esos aspectos. El lenguaje como tal tiene una serie de especificidades que se nos habla al inicio de la lectura. En realidad nos dan 12 características, ¿verdad? Que nos hablan a rasgo general, no les voy a tocar todos, de esta capacidad de distanciarnos en el tiempo y espacio que nos permite el lenguaje, ¿verdad? Que nos permite más bien hablar de cosas que no están presentes o que sucedieron en el pasado o que se espera puedan suceder en el futuro. Asimismo, nos habla de cómo el signo lingüístico, es decir, la palabra, por ejemplo, el fonema y una sintaxis asociada, eh, es específica, desarrollada, tiene un significado claro, que de alguna medida va a estar mediado por la cultura, pero que nos permite entre todos estar de acuerdo o interpretar lo mismo. De manera que la palabra árbol a ustedes y a mí nos debe aludir a un concepto relativamente igual. Probablemente la forma del árbol que nos imaginemos, el tamaño pueda variar un poco, pero finalmente va a ser un árbol en su arquetipo. También nos habla de eh, que se transmite de una generación a otra por medio de la experiencia dentro de una cultura. Es decir, acá nos habla de que el lenguaje como tal eh, depende del otro, ¿verdad? No vamos a adquirir o nuestra adquisición del lenguaje va a estar altamente mediada por nuestras interacciones sociales. Y finalmente, muestra de ello es que hemos evolucionado siendo un animal social. No podemos sobrevivir o desempeñarnos en nuestro máximo rendimiento si no es en nuestra sociedad. Parte de ello ha sido mediado por la cultura y un lenguaje que nos ha permitido avanzar y trascender a los animales en el sentido de que podemos traspasar el conocimiento de una generación a otra. No solo el lenguaje como tal, cuando lo vamos enseñando a los niños por exposición, corrección en sistemas académicos, sino que esta capacidad de plasmar conocimiento, representaciones que no están presentes en un sistema que perdura a lo largo del tiempo, como es el lenguaje, las letras y demás, nos permite que generación a generación partamos de un conocimiento que desarrollaron nuestros antepasados. Es decir, no tenemos que aprender nuevamente a producir electricidad, cómo funciona un carro o demás. Muchos en realidad ni lo sabemos, pero que se mantenga ahí constante ese conocimiento, que no haya que descubrirlo nuevamente, nos permite ir avanzando y evolucionando mucho más rápido que en comparación a otros animales. El uso de herramientas, cómo usarlas y demás, que se nos ha heredado culturalmente, viene mediado por el lenguaje. Sin el lenguaje probablemente no podríamos alcanzar todo este tipo de eh, posibilidades. En la medida también nos habla la lectura de cómo hay una integración entre sonido, símbolo y significado, ¿verdad? Entonces que las palabras tienen una forma, ¿verdad? Una simbología que evoca también un sonido o un fonema asociado que se plasma y que esa integración también al final son más allá que representaciones de un objeto físico que tiene un significado particular. Yo pienso, les digo la palabra nieve, ustedes van a tener una representación de ese objeto, aunque no necesariamente lo hayan interactuado con él. Estas son parte de las particularidades del lenguaje eh, que nos permite desarrollarnos
y ampliar nuestro conocimiento. También toda esta tonalidad nos habla, ¿verdad?, que cómo planteemos eh, los tonos de voz, por ejemplo, el uso de metáforas y demás, podemos resignificar o renegociar los significados. Pensemos en el sarcasmo como una muestra de eso. Entonces vean las gran cantidad de elementos que implica el lenguaje, que estemos mayor o menor conscientes. Y eso que estamos hablando de un lenguaje oral en este momento, pero si pensamos también en nuestras apariencias, nuestra postura y demás, le agregamos aún más complejidad. Ahora bien, el lenguaje, ¿qué es? El lenguaje es un medio de comunicación, de transmitir información y, a como se ha desarrollado, implica una gramática que es la que media en su relativa estandarización, pues no hay un solo lenguaje, hay múltiples lenguajes, incluso jergas que se derivan acorde a la cultura o al barrio, el grado académico y demás. Entonces, aunque es un poco variado, sí hay una gramática en común que nos permite, a pesar de estas diferencias, entre todos entendernos, al menos entre la misma lengua. La gramática como tal, que implica un lenguaje, requiere de un fonema, de una palabra y de una sintaxis, en una concepción bastante simple, en el sentido de que el fonema, que nos viene a aludir al sonido, sería la unidad mínima, ¿verdad? Sin los sonidos como tal, esta articulación sería problemática y no podríamos comunicarnos. Si no tenemos esta capacidad, ¿verdad?, que viene también mediada por lo biológico, y de definir alguna letra, asociarla con un sonido o un sonido con una letra, a la inversa, como quiera verse. Si no tenemos esto, se nos va a dificultar poder comunicarnos. Que después estos fonemas se van a integrar eh, para formar palabras, ¿verdad? Eh, las letras P, la A, la L, la A, ¿verdad? Como cada uno como un fonema aparte, pero si yo lo integro puedo formar la palabra pala, que va a tener un significado. En el significado ustedes se pueden aludir a la herramienta que como tal está asociada a ese nombre. Entonces, la palabra como tal ya viene a hablarnos de significados, a representaciones ya de concretas de objetos del mundo o tal vez no tan concretas, ¿verdad? Si yo les digo piensen en una pala, piensen en una vaca, piensen en un estudiante, todo eso en mayor o menor especificidad nos ayuda o nos alude a un significado que le da nombre a un concepto o algo que estamos designando. Ahora bien, esas palabras sueltas como tal nos pueden ser informativas, pero no es suficiente para comunicar muchos aspectos como la intencionalidad, el estado, el momento, entre otros. Ahí entra en juego la estructura, que la estructura viene siendo este conjunto de reglas que tenemos para organizar el lenguaje, que los verbos, que los sujetos, prefijos, sufijos y demás elementos que nos enseñan en eh, la escuela, el colegio, a lo largo de la vida también lo vamos adquiriendo, aunque no se nos diga de esta manera tan estructurada y organizada. A veces, ¿verdad?, nuestra propia experiencia en los primeros años de vida implica adquirir una sintaxis, no solo el fonema y el palabra y las palabras, que se da de una manera experiencial, un tanto innata, que media finalmente nuestra capacidad de relacionarnos con nuestros padres y pares y con las personas que nos rodean en general y con el medio, y poder modular el medio, que es otro de los aspectos importantes del lenguaje. Con el lenguaje puedo alterar el medio ambiente. ¿Okay? Si yo tengo hambre, por ejemplo, una opción que yo puedo hacer es acercarme y tomar una manzana, que creo que era uno de los ejemplos que hablaba la lectura, ¿verdad? Yo voy y tomo una manzana. Y esto sería una acción directa mía, no dependiente del medio. Pero yo puedo alterar el medio y satisfacer ese hambre con acciones como decirle a alguien, podrías pasarme esa manzana, que como tal, esa acción, esa articulación del lenguaje, no quita el hambre, pero sí puede funcionar como un medio. Entonces yo estoy alterando ahí un factor, ¿verdad? Movilizando elementos en el medio para que se den interacciones o incluso modular mi estado fisiológico en base a acciones y sintaxis que yo doy. Todo esto nos habla de una gran complejidad. Pensemos
La música también, cómo nos ayuda a modular nuestros sentimientos, emociones, expresar ideas, eh, que a pesar de todo lo subjetivo que pueda tener, el hecho de compartir una sintaxis particular nos ayuda a poder hacernos una idea. Entonces, el lenguaje, aunque tenga una gramática relativamente estándar, como les decía, también hay una parte subjetiva que la media. Entonces ahí vemos como temas como las emociones, la motivación, como con el ejercicio que hacíamos con la comprobación de lectura, está mediada por una parte subjetiva, pero para poder integrar esa parte subjetiva o yo poder comprender la parte subjetiva del otro o la mía misma, debo guiarme bajo un lenguaje que tiene una gramática. Si yo no conociese esa gramática, me sería imposible entenderlo. Ahora bien, ya hablamos un poco de qué es el lenguaje, qué elementos lo implican, ¿verdad? Lo que se requiere. Ahora bien, ¿cómo se adquiere? Hay dos posturas que nos son de interés, al menos en la lectura, dos principales, una eh, más asociada al medio ambiente y aprendizaje y otra que es innata en alguna medida. Cada una tiene sus pros y sus contras. Ahora bien, iniciemos con la eh, imitación y el condicionamiento, que es una básicamente que nos habla que es la adquisición del lenguaje es aprendido por nuestro medio ambiente. Entonces, estos planteamientos en general, aunque hay autores como Skinner y otros conductistas que son sus fuertes expositores, ¿verdad? Nos hablan de la importancia de la observación y la imitación, del rol de los reforzadores para la elaboración de eh, este nuevo conocimiento que sería el lenguaje. Entonces, eh, lo que nos dicen es que en la exposición día a día, eh, los niños desde que nacen, cuando sus padres les hablan, que balbucean alguna medida, son reforzados y a medida que va avanzando este ejercicio, cada vez que el niño hace un sonido deseable, eh, se va reforzando, ¿verdad? Por articulación de los padres, reforzamiento de algún tipo, y esto va haciendo que poco a poco se instaure el lenguaje. Ellos hablan de que cuando los niños van descubriendo algunas sílabas o palabras, ¿verdad? O algunas reglas de sintaxis eh, sobre el lenguaje, la van implementando, ¿verdad? En base a reforzamientos o castigos, principalmente, y también por lo que observan en el otro de cómo lo hacen, ¿verdad? Pausas entre palabras, que hablan alguna entonación, etcétera. Los niños se van formando hipótesis, que son reglas finalmente, y las ponen a prueba, las tratan de aplicar replicando ellos ese lenguaje. Si se cumple o si funciona lo mantienen y si no, pues lo alteran. Ahora, esta es la premisa que ellos hablan, ¿verdad? Ellos básicamente nos hablan de algunos principios funcionales. Entonces, por ejemplo, hablan de buscar cambios sistemáticos en la forma de las palabras, es decir, cómo se organizan las palabras, buscar marcadores gramaticales, ¿verdad? Formas de acentuar la voz, o articularla, pausas y demás que nos puedan ayudar a identificar el significado. Eh, por ejemplo, también señalamientos, ¿verdad? Emparejar señalamientos, ¿verdad? Yo señalo un perro y digo perro. La idea es que el niño, por ejemplo, iría aprendiendo la noción de que ese objeto que están señalando, ¿verdad? Que implica un aspecto no verbal, es perro, ¿verdad? Y con la articulación del padre, y cuando él lo repite y le dicen sí, muy bien, o algún tipo de reforzador, se van generando ese tipo de vinculaciones y así se va desarrollando el lenguaje. También nos habla de evitar excepciones, ¿verdad? Que los niños en un inicio hablan de una manera que todas estas palabras que son particulares las evitan, hablan como por generalidades. Entonces, terminaciones AR, por ejemplo, es como caminar, habla verbos, entonces todas las terminaciones AR son verbos y así tratan de generalizar cuando ocupan producir verbos o la noción de acciones. Que quizás ellos en un principio no saben qué es un verbo, pero sí la noción de la acción. Eh, entonces se habla como se le presta atención a cómo terminan las palabras, eh, el orden de las palabras, ¿verdad? Los prefijos, sufijos, sujeto, predicado, verbo, eh, y que usualmente van en una línea básica de evitar interrupciones y reorganización de los componentes, ¿verdad? No cambiar ese significado a las cosas que ya tienen un significado o una estructura.
Esas es como las nociones básicas que plantea estos movimientos de imitación y condicionamiento. No obstante, la literatura nos ha hablado de que la imitación no es el medio principal para aprender y producir oraciones. Asimismo, autores como Skinner, cuando empezaron a hacer estos trabajos, nos hablaban de que básicamente el lenguaje se adquiría en base a un sistema de reforzamiento, lo que esto genera algunos problemas. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños son muy limitados en sus capacidades, a pesar de todo su gran desarrollo, ¿verdad? Pero aún está muy limitada su capacidad de dirigir recursos atencionales, procesar información, establecer reglas y demás, como para aprender de manera tan simple y tan rápida un lenguaje. Por otro lado, si los niños aprendieran netamente de manera social la adquisición del lenguaje, muchas palabras, acciones y conjugaciones no las podrían hacer porque probablemente nunca estuvieran conjugadas en una oración particular que ellos ya tuviesen experiencia, hubieran memorizado en alguna medida. Entonces, eh, o por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la variedad de caña Laika 07 es muy buena en rendimiento de caña de azúcar. Ustedes probablemente para la Laika 07 no tengan la menor idea de qué está hablando o qué estoy hablando. Pero dentro de toda la oración ustedes pueden entender que están hablando de un tipo de planta que eh, tiene una propiedad particular de ser buena para producir azúcar, ¿verdad? Entonces ustedes, aunque tal vez no estuvieron expuestos a esa palabra, con anterioridad ahora la pueden comprender en primera instancia y sin ningún problema en base a reglas que conocen. Entonces estos son algunos puntos en contra que encontraron estas posiciones de aprendizaje en el ambiente, ¿verdad? Que es dependiente del ambiente. Que entonces le fue restando como puntos en alguna medida o que dice tal vez no es tan así. Entonces, por otro lado, después llegan unas posturas más innatistas, como la teoría generativa, que habla de autores como Chomsky, que de hecho Chomsky fue una de las personas que, el lingüista que criticó mucho estos movimientos o posturas como las de Skinner, y los libros de Skinner, por ejemplo, y que de hecho fue uno de los puntos que ayudó a que el conductismo se viese fuertemente criticado, publicaciones en temas de esta adquisición del lenguaje. Entonces, ellos dicen, sería demasiado poco probable que con solo el aprendizaje social, la observación y la imitación, los niños puedan adquirir el lenguaje porque es demasiado complicado el lenguaje. Tiene muchas reglas, estructuras, eh, cambia incluso de un idioma a otro. Entonces, ¿cómo podría aprenderlo tan rápido un niño, verdad? Que ya un año o dos ya puede articular palabras y en algunas ocasiones oraciones. Entonces él dice, ok, no es solo esto social, hay un factor biológico ahí, cognitivo que medio, ¿verdad? Tenemos que venir programados en alguna medida para poder adquirir el lenguaje. Entonces él dice, bueno, el lenguaje finalmente es creativo, es decir, yo no ocupo estar expuesto a todas las palabras, como todos, haber sido reforzado y enseñado socialmente para poder utilizarlas, sino que yo partiendo de una serie de reglas gramaticales, de una sintaxis, yo puedo hacer inferencias, tal vez no conozca todo las palabras como tal, pero al menos puedo ir atribuyendo un significado, interpretarlas en el contexto y en base a ello poder generar lenguaje nuevo incluso. Entonces esto lleva a una postura en donde el lenguaje o la competencia en un idioma no es como tal, yo me sé todas las palabras que están ahí, ¿verdad? Es como que nos pusiésemos a decir, si se sabe en el lenguaje español, ustedes podrían recitarme todas las palabras del diccionario. Entonces probablemente ustedes digan, no, yo no conozco todas las palabras, pero igual soy versado en el idioma, al menos en el lenguaje nativo. Y es esta la postura que toman esas posturas de factores innatos, ¿verdad? Que tenemos un andamiaje previo, base, ¿verdad? Que viene con nuestro nacimiento, que claramente se ve mediado por el desarrollo, pero no es que todo lo tengo que aprender por experiencia directa, ¿verdad? Entonces ahí habla de cómo el ambiente me ayuda a completar este desarrollo, pero en medida tenemos algo que ya nos prepara para poder aprovecharlo. Entonces esa es la idea que
decía, ya les reiteraba múltiples ocasiones, requerimos de conocimientos innatos. Y a favor de todo esto viene una serie de factores, por ejemplo, Chomsky en sus estudios sobre diferentes idiomas se nos habla que las gramáticas particulares de los idiomas se diferencian principalmente en la estructura superficial, es decir, reglas fonéticas y de transformación. ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos de fonemas y palabras? Bueno, él dice, ahí es donde cambia principalmente un idioma a otro. Si ustedes van al español, se van al inglés, se van al francés, se van al italiano, ojalá las lenguas romances, verán que a nivel superficial sí cambian bastante, pero a nivel de estructura coinciden mucho, sujeto, verbo, sustantivo y demás, con algunas alteraciones quizás en el orden, pero sí hay muchos factores compartidos. Entonces dice Chomsky, ok, si fuera que es completamente social, poblaciones de diversos lugares del mundo que nunca tuvieron interacción hubieran desarrollado lenguajes muy diferentes también a nivel de estructura interna o profunda, una semántica. Esto es uno de los puntos que Chomsky tiene a favor por ahí, que para decir que nacemos con algo, ¿verdad? Porque como algo tan separados, tan alejados, finalmente tenemos patrones tan similares a veces de comunicación o de estructuración de nuestro lenguaje. Otras pruebas que Chomsky aporta y otros autores, ¿verdad? En esta línea más innata, nos habla, bueno, si fuera algo tan particular, entre diversas culturas deberían ir como a diferentes ritmos de la adquisición del lenguaje, pero en general se ha visto que llevan tiempos similares los niños de todas las culturas para dominar su lengua nativa. Por otro lado, nos dicen, bueno, también las pruebas neuropsicológicas, estudios de lesiones cerebrales y otras técnicas de investigación nos han mostrado que cuando se dañan ciertas estructuras particulares de nuestro cerebro o funcionan de manera diferenciada, pueden mostrarse alteraciones en el desempeño del lenguaje. Por ejemplo, si definamos en las de Broca o Wernicke, dependiendo de la zona que sea, es probable que no podamos comprender cuando nos hablan, ¿verdad? Sabemos que nos están hablando, escuchamos, pero no podemos interpretar el significado de ese mensaje, o producimos un lenguaje en donde nuestras palabras carecen de sentido y orden, ¿verdad? Entonces tiramos palabras casa, avión, carro, hola, camión, y tal vez a nosotros internamente nos suena bien, pero la persona que lo recibe no, y es porque esa área lesionada encargada de producir el lenguaje no está funcionando apropiadamente. Entonces son estas algunas de las pruebas que ha llevado a decir que los factores innatos, estas teorías generativas, sean las que tengan más fuerte. Eh, Después Chomsky decía, ok, bueno, es cierto que uno puede aprender socialmente muchas reglas de los adultos, pero también tiene muchos errores, también se tienen muchas frases incompletas, que esto implicaría que si nos quedamos en posiciones de imitación y condicionamiento, nuestro lenguaje se vea limitado, pero no siempre es el caso, se logra desarrollar un lenguaje apropiadamente. Entonces esta combinación de interacciones básicamente lo que nos lleva a decir es que lo importante de comprender de todo esto es que sí, el lenguaje se adquiere en buena medida por lo social, ¿verdad? Hay un factor importante, pero no podemos negar esa base biológica, filogenética, ontogénica, que está detrás de la adquisición del lenguaje, en donde sí, la práctica con el ambiente nos ayuda a desarrollar un lenguaje particular y que nuestro organismo, incluso desde el embarazo, para que lo tengan claro también, antes de nacer ya estamos mediando en cómo se va a adquirir nuestro lenguaje y se está dando el proceso de adquisición. ¿Cómo se sabe eso? Por ejemplo, se sabe que los niños cuando están en el vientre uterino, ya a los varios meses, 6 meses, 7 meses, son capaces de escuchar en alguna medida la voz de los padres o las personas que les rodean. Entonces se sabe que estos niños al nacer son más responsivos, es decir, si se les habla en un idioma nativo, que estuvieron expuestos en el ambiente, responden en mayor proporción, por ejemplo, cuando con la chupeta, la succionan más rápido o reaccionan de una manera particular. Esta es una de las múltiples pruebas que se utiliza para evaluar desempeño o algunas nociones, que cuando le ponemos un idioma que es completamente nuevo o diferente, ¿verdad? No lo reconoce como comunicación, por decirlo de alguna manera, o familiar. Y esto nos habla en alguna medida que desde que estamos en el vientre hay un proceso de especialización y procesamiento sensorial que median la adquisición del lenguaje. Por otro lado, sabemos, por ejemplo, que en edades tempranas se adquiere con mucha mayor facilidad el lenguaje,
tanto el nativo como otro idioma. De hecho, la literatura en alguna medida te dice, si vas a pretender a futuro hablar más de un idioma, que tus hijos hablen más de un idioma, sería bueno exponerlos desde o antes de los 7 años. ¿Por qué? Su cerebro todavía no ha madurado apropiadamente, bueno, no apropiadamente, sino va en su proceso maduracional normal y es más flexible para adquirir nuevos conocimientos y nuevos idiomas. De hecho, la literatura nos dice, si comparamos una persona que aprendió un segundo idioma en sus primeros años de vida a alguien que los aprendió, por ejemplo, cuando llegó a la universidad, vamos a notar que ese que lo aprendió de niño no va a mostrar ese acento particular del idioma base, que a veces es media, ¿verdad? Que no es decir, por el acento suena como si fuera tico, ¿verdad? O ese tipo de ideas, no se va a notar, va a poder hablarlo casi como una persona nativa de ese segundo idioma en comparación a alguien de edades más avanzadas que lo quiere, que sí, se va a poder comunicar y todo, pero van a quedar rastros. O esto es lo que nos indica la literatura, por ejemplo, y nos apoya esa idea de la influencia del cerebro en el proceso de desarrollo del lenguaje. Este desarrollo que les he hablado implica múltiples etapas, desde etapas no lingüísticas que implican lo que es el llanto y el arrullo, que esto la literatura nos dice, si todos los humanos, ¿verdad?, pasamos por ahí, y que aunque no es lenguaje como tal, no es comunicación, sí favorece el desarrollo del mismo en la medida que prepara nuestro sistema respiratorio, la articulación de la lengua, todos estos movimientos más biológicos, ¿verdad?, por estructuras más físicas, se podemos mediarlos, que ayudan a que se desarrollen, que se estimulen, que se estiren las cuerdas vocales, por decirlo de alguna manera, entre otro tipo de factores. Después vienen factores prelingüísticos, que todavía no son lenguaje, ¿verdad? A veces decimos que a los 6 meses el bebé ya me habla, ¿verdad? Y que eso es los papás, ¿verdad? Ay, ya me está hablando mi bebé y muy bonito. Bueno, sí puede haber una pauta de interacción, ¿verdad? Porque los niños ya, ese es su único medio de supervivencia, ¿verdad? Los seres humanos dependemos de la interacción social, pero con ese balbuceo no es que se están comunicando y diciéndonos un significado particular, no es que sea agaga o que el sonido que hagan tiene un significado puntual, más bien es un tema de producción de sonidos consonánticos o verbales que son un ensayo de articulación, pero no son lenguaje, no son palabras con un significado claro que nos quiere dar una un mensaje, ¿verdad? Que los padres a veces lo interpretan así, pero todavía en esas etapas no es así. Es hasta que llegamos por ahí del año en donde ya empiezan a salir las primeras palabras que pueden ser de una sílaba o múltiples y pueden tener múltiples significados. Por ejemplo, cuando dicen tata, mamá, caca, ese tipo de palabras como muy puntuales que a veces tienen significados muy generales. Por ejemplo, a veces que digan tata no quiere decir papá como tal. O puede decir, puede referirse a lo que entendemos nosotros por figura paterna, pero puede aplicarlo a múltiples personas. Entonces veo a varios hombres y todos son tata, ¿verdad? Entonces, ahí todavía, si bien ya se está empezando un proceso de habla lingüística, ya sí es comunicación, ¿verdad? Ya está atribuyendo algún significado, todavía es muy dependiente en, perdón, todavía es muy vaga la definición que tiene ese lenguaje, esos significados, y asimismo deben ser muy contextualizados, ¿verdad? Porque ese tata, por ejemplo, puede referirse a una persona A en un contexto y a una persona B en un contexto diferente. Entonces, tiene que depender, en estas primeras etapas es muy particular, ¿verdad? Puede tener múltiples significados la misma palabra y por eso debemos entenderlas dentro del mismo contexto. Y este momento también habla de palabras o periodos holofrásticos. ¿Qué es esto? Que básicamente los niños acá todavía integran una oración completa en una palabra. Por ejemplo, con la palabra caca, que a veces los niños pueden referirse de que tienen ganas de ir al baño en alguna medida o que se hicieron caca y que eso les está molestando. Como tal, no es que están diciendo, bueno, hice necesidades, ¿verdad? Hice caca y mi pañal necesito que me cambien, no. Pero probablemente con caca es aludiendo que en su pañal
tiene caca y que ya eso implicará algún cambio por parte de la madre o cuidador primario, que son los que usualmente lo hacen. Por otro lado, ya más ahí del año y medio, un poco más, empiezan ya un habla de más de frases. Ya empiezan palabras más articuladas, ¿verdad? De un par de palabras, un poquito más, ¿verdad? Y se va complejizando como pasa. El tiempo de crecimiento es muy, de adquisición del lenguaje en sus primeras etapas es muy rápido. Si bien por ahí el primer año y esos primeros meses, ¿verdad? Que puede ser un poquito antes, un poquito después, se habla que los niños en promedio pueden decir unas 15 palabras, eh, ya aquí en las primeras frases ya empezamos a hablar de cientos, ¿verdad? Podemos llegar a muchas palabras. Y es un proceso demasiado rápido en un periodo muy corto de tiempo. Acá también se da un avance súper importante en donde ya el contexto no es tan necesario, ¿verdad? Por ejemplo, ya el niño aprende que papá realmente refiere a papá y no hay otro papá, ¿verdad? Puede ser otra, puede usar otro sujeto, otro calificativo para otra persona y no va a decir papá es todo mundo como tal. También empieza o sigue habiendo un tema de frases, ¿verdad? Ya no es como que una palabra dice toda una frase, pero todavía no son completas o bien estructuradas. Por ejemplo, eso vaca, pueden utilizarlo para denominar eso es una vaca mientras señalan con su mano. Si bien este proceso va creciendo ahí exponencialmente, muy acelerado en un principio, y que ya a los 5 años decimos, bueno, ya tiene reglas sintácticas y de redacción bastante buenas, ¿verdad? Por ejemplo, ya un niño de 5 años podemos hablar con bastante claridad y comprensión, pero todavía no es completo, ¿verdad? Es como hasta los 10 años que ya los niños tienen un lenguaje un poco más articulado y completo en todo el sentido de la palabra. Todo lo anterior en alguna medida lo podemos resumir en algunas características del aula. Por ejemplo, simplifica. Los niños reducen eh, a veces sus explicaciones, sus oraciones a una simple palabra, o una frase muy ambigua, pero que es lo suficiente para darse a entender. Entonces, decir hambre para decir tengo hambre, ¿verdad? Reducen significativamente las oraciones. Sobregeneralizan reglas, por ejemplo. No saben algunas excepciones verbales o hablan todo en tiempos verbales no necesariamente adecuados. Por ejemplo, ya comí, pues le preguntan, bueno, ya comiste, quiero comer para decir que ya comió, ¿verdad? Todavía no saben esas reglas o ajustarlas. O con las excepciones gramaticales también no están bien desarrolladas, tal vez porque no han estado tan expuestos, pero todavía tienen esas dificultades. Exageran las generalizaciones, que por ejemplo es esto que les hablaba de papá, refiere a múltiples personas, ¿verdad? Es muy amplio el concepto como lo tienen ellos, probablemente refieren a personas adultas, pero no a su papá como tal. Y por otro lado, entienden relaciones gramaticales que aún no pueden expresar. Como pauta general en el desarrollo del lenguaje, ellos entienden antes muchas palabras, oraciones, antes de poder articularlas u organizarlas en su vocabulario. Entonces, eso nos habla de que, bueno, una cosa es su capacidad de comprensión y otra cosa es su capacidad de articulación, que es muy importante tenerlo claro. La imagen de la derecha, ¿verdad? Es una referencia que nos daba el autor de cómo algunas acciones se expresan de una manera particular dependiente de un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, la gente, papá, que en este caso el autor dice, bueno, oye que alguien viene, ¿verdad? Como para señalar. Anteriormente les hablaba, por ejemplo, de que hay una base biológica en el desarrollo del lenguaje y también les mencionaba que podemos comprender o los niños comprenden de antemano palabras o ideas antes de poder articularlas. Y esto va un poco de la mano del desarrollo tanto prenatal como postnatal y es cómo se va desarrollando su cerebro. Aunque quizás ustedes todavía no estén tan familiarizados, nuestro cerebro nace siendo súper inmaduro, ya es funcional, pero cambia a lo largo de la vida en su desarrollo. De hecho, depende de la literatura que revisen, les hablan de que tenemos un cerebro con el concepto de maduro plenamente hasta por ahí de los 24 o 25 años, para que vean el proceso que lleva. Entonces, nacemos con un cerebro en desarrollo que en sus primeros años de vida va cambiando estructuralmente.
mucho, se van generando nuevas sinapsis, conexiones entre neuronas, produciéndose nuevas neuronas. En algunos momentos hay podas, que más bien es la pérdida de neuronas. Todo esto como un plan de desarrollo preestablecido, que así funciona nuestro organismo. Eh, si vemos la imagen, vean esas tres líneas. La celeste, la sensorial, nos habla de la visión, la escucha y el tacto. Vean cómo inicia a desarrollarse exponencialmente muy rápido en los primeros meses de vida. Por eso es que también hablamos de que en un principio no pueden comprender tanto los niños, ¿verdad? Porque apenas están desarrollando. Y es hasta que va avanzando que sus capacidades sensoriales les permiten procesar de mejor manera los estímulos. Que eso será la antesala para poder desarrollar nuevas habilidades. Si vemos la línea del lenguaje, vean que va un poquito después o desarrollándose después de los procesos sensoriales. ¿Por qué? Sin los sensores adecuadamente desarrollados, no vamos a poder desarrollar un lenguaje apropiadamente. Entonces vean que temporalmente en el desarrollo va un poquito después. Y así va con los procesos cognitivos superiores, ¿verdad? Procesos más complejos de razonamiento, toma de decisiones que requiere aún más tiempo para irse en desarrollar. Ahora bien, vean cómo esto va cambiando. Por ahí en 9 meses ya hay un pico bastante significativo a nivel de desarrollo de neuronas en áreas asociadas y en áreas del lenguaje, por ejemplo. Y vean que es como hasta los 9 meses que hablábamos de que empezábamos a entender o los niños ya empezaban a desarrollar primeras palabras, empezaban a entender cierta interacción y a balbucear más palabras con un sentido, no solo balbuceo como tal. Entonces vean cómo tiene un relato fisiológico también de por medio que apoya las hipótesis como las de Chomsky y demás, que no niega como tal las ideas de aprendizaje social, sino que más bien dice, ok, se desarrolló primero el andamiaje biológico para poder tener esa interacción social apropiada que nos permita adquirir eh, un mejor comprensión del lenguaje y procesamiento. Si vemos este gráfico también, hablamos de los primeros 3 años de vida principalmente, nos habla de cómo ciertas habilidades son mediadas por procesos críticos. Vean que desde el nacimiento, desde el momento cero, la visión es lo primero que empieza a desarrollarse, es súper importante. Y poquito después, ¿verdad? Las formas habituales de reacción, que eso puede incluir el llanto como tal, entre otros. El control emocional, la sociabilidad, que se empieza a desarrollar más bien como hasta los 3 años. Vean que como hasta los 3 años es que los niños son el momento más particular. Ahí es por un tema de teoría de la mente y de funciones ejecutivas que ahí se desarrollan significativamente y lo que ayuda al proceso de poder interactuar apropiadamente. Como paréntesis, ahí desviándome un poco del tema, los 3 años es un periodo súper importante en los niños y observarlos, porque los niños que en este momento no tienen capacidad de eh, interacción social apropiada, ¿verdad? Con otros niños, que no te dirigen la mirada, que les cuesta mucho entender lo que les dicen el otro y demás, hay un riesgo de que posean un trastorno del espectro autista. Por eso, cuando un niño a los 3 años de edad es capaz de entender sarcasmos o chistes, ¿verdad? Este tipo de cosas a su simplicidad, ¿verdad? Como tal, como los niños que dicen esas mentirillas, ¿verdad? Que ya son capaces, eh, es motivo de alegrarse porque esa capacidad nos saluda de que todo parece estar bien. Entonces, para que lo tengan ahí como dato extra. Pero bueno, al lenguaje, que es el tema que nos implicaba. Al lenguaje, vean que desde los primeros meses se empieza a desarrollar y es súper crítico que esté ahí esas interacciones sociales, la estimulación como tal social, ¿verdad? Que les hablemos, que los incitemos a articular, ¿verdad? Esos balbuceos, esas primeras palabras, es esencial para que puedan desarrollar su andamiaje físico que les permita desarrollar el lenguaje y por otro lado que les hablemos les permite estar expuestos a ese idioma, a ese lenguaje y los símbolos asociados con sus pautas y demás que podrán ir infiriendo en base a esta interacción que les ayudará a desarrollar el lenguaje. De hecho, si el niño en los primeros años de vida no está expuesto al lenguaje, ya es el caso de los niños ferales que son criados como por animales, eh, su capacidad de generación de lenguaje se ve disminuida significativamente y en algunos casos, dependiendo del momento en donde sea recuperado, por decirlo así, por la sociedad, estos niños
no van a tener capacidad de lenguaje, no van a poder desarrollar un aula como conocemos y nos estamos acostumbrados. Finalmente, uno de los últimos puntos que me gustaría tocar en este video es la interacción pensamiento-lenguaje, que habla o que nos hablan por medio de la teoría de la relatividad lingüística, Sapir y Wolf, que básicamente nos dicen que el vocabulario y la gramática modulan nuestro pensamiento y que el mundo que aprendemos o con el que interactuamos está mediado directamente por la interacción producida del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si pensamos a nosotros en colores, para nosotros el blanco es un color y la nieve es blanca como tal. No hay gran discusión. Pero si pensamos en pueblos como los esquimales, personas que viven en las nieves, ¿verdad? Ellos tienen un mayor desarrollo de palabras para asociar a los blancos, ¿verdad? Como la nieve en particular, ¿verdad? Las nieves tienen diferentes tonalidades y ellos sí las distinguen porque cada una de esas tonalidades tiene un valor funcional, pues les indica características de esa nieve, que puede ser seguro para pisar o no, por ejemplo. Entonces, eh, el lenguaje y ese vocabulario está mediado por nuestra cultura que se desenvuelve en un medio ambiente particular y que nos hará prestarle mayor o menor atención a algunos factores. Por ejemplo, en el caso de los animales, a la nieve y al blanco, ¿verdad? Como un medio para describir características de esa nieve. Nosotros, como tal, en nuestra cultura, eh, es más probable que les prestemos más atención a los colores verdes, ¿verdad? Para decir, ok, este tipo de vegetación tiene estas características. Si son de una zona de campo, por ejemplo, hace rato que les decía, la variedad laica, no sé qué, que era como esta, qué raro. Eso, bueno, para nosotros quizás sea muy raro, pero personas que se desenvuelven en el campo y particularmente en el ambiente de la caña de azúcar, tiene una concepción muy diferente de esas palabras, porque para ellos tiene un valor o un significado extra, que es un valor que les ayudará a interpretar esa información diferente acorde a un lenguaje que aprendieron asociado a un estilo de vida particular. Entonces el pensamiento y el lenguaje se median o se realimentan de manera continua en interacción, ¿verdad? No es solo que la palabra tenga un significado, sino el significado que la persona le puede dar al procesarla, al pensarla, en base a su interacción con el ambiente. Entonces, para que vean la complejidad de que el lenguaje y el pensamiento, aunque lo vemos separado a veces y son cosas diferentes, están estrechamente ligados. Por otro lado, años después vienen autores como Bernstein y nos hablan, bueno, es que hay códigos de lenguaje que son restringidos y hay códigos de lenguaje que son elaborados. Entonces, eh, Bernstein nos dice, la lengua o el lenguaje está determinado en parte por ambientes sociales, ¿verdad? Si yo estoy en un ambiente concreto y relativo, o por ejemplo, para el código restringido, por ejemplo, perdón, el lenguaje que va a desarrollar ahí es muy concreto y relativo. Entonces, a esos son mensajes o medios de comunicación que yo solo voy a entender cuando yo formo parte de ese medio concreto. Si yo no conozco el contexto, difícilmente entenderé lo que están hablando. Les voy a poner un ejemplo acá mismo de nosotros. Para ustedes, si yo les digo José breneció, esa palabra breneció para ustedes no tiene sentido alguno. O sea, ustedes van a decir que está aludiendo. Ustedes pueden decir José hizo algo, pasó algo con José, pero ustedes no pueden describir qué pasó. Para ustedes esa palabra es un de breneseo, es un código restringido que como no tienen el contexto concreto, no lo van a poder entender. Si yo digo eso en mi generación de formación académica, toda la generación va a entenderlo. Ahora bien, vamos a un código elaborado. Ya casi retomamos ese ejemplo. El código elaborado dice que aunque es complejo y abstracto, la gente puede entenderlo sin conocer el contexto, ¿verdad? Es como un lenguaje más general, amplio, que si yo lo conozco como tal, no importa cómo lo utilicen, eh, puedo entenderlo, fuera que estuviese presente o no cuando sucedió el evento que buscó ese uso del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, José organizó el plan
o la salida y no se presentó al final. Ustedes pueden decir que, bueno, yo no sé qué plan estaban hablando, no sé cómo lo organizó, pero yo sé que ese José organizó algo y al final no se presentó. Ahí hay un código elaborado que ustedes pueden entender independientemente o no de conocer el contexto. Eso es lo que habla de ese otro tipo de comunicación. Entonces vean cómo hay diferentes formas de organizar el lenguaje muy dependientes de el estilo de vida, las experiencias. Y ahí es donde nos habla de que uno puede procesar la información diferente. ¿Por qué? Poder conocer ese lenguaje como tal me permite un estilo de procesamiento o pensamiento diferenciado. Que en caso, por ejemplo, yo pude entender ambos ejemplos porque yo conocía ambos contextos. Uno porque era elaborado en general y en otro porque yo lo experimenté como tal. Ustedes solo uno porque no tenía la experiencia. Y eso moduló su capacidad de pensamiento. Entonces, es como otro elemento que podemos ahí tener presente o otro elemento relevante a considerar cuando hablamos del lenguaje. Cómo lo interpretemos va también a depender de nuestra experiencia y de nuestra socialización. Y hablando de socialización, un autor que no puede faltar, la lectura no lo aborda mucho, es Lev Vygotsky. Vygotsky lo verán a lo largo de la carrera, especialmente en educativa y desarrollo humano, que Vygotsky nos habla de que la socialización es la forma por la que aprendemos primariamente y que el lenguaje es uno de los vehículos principales en donde el sujeto de mayor conocimiento por medio del lenguaje nos puede transmitir un conocimiento. Y no solo transmitirlo, sino que cosas que en un momento dado de mi vida no puedo hacer, si yo me acerco a una figura que tiene un conocimiento un poco más elevado, puede aumentar mi capacidad de conocimiento. Es lo que hablamos ahí un poco de zona de desarrollo próximo y de andamiaje, que no lo voy a abordar acá, pero son conceptos claves de Vygotsky, ya lo verán a lo largo de la carrera. Pero entonces Vygotsky nos dice, ok, el lenguaje es un medio para aprender y desarrollar nuestro lenguaje y pensamiento. Asimismo, Vygotsky nos hablaba de que el lenguaje es el puente o el camino para desarrollar el pensamiento. ¿En qué sentido? El lenguaje finalmente se convierte, o el pensamiento, perdón, se convierte en la internalización del lenguaje. Es decir, lo que primeramente yo hago o recibo del ambiente, finalmente lo grabo dentro de mí, lo convierto, me apropio y se vuelve algo mío. Y eso es el pensamiento finalmente, en donde hay un proceso que es primeramente interpsicológico, ¿verdad? Interactuar la psicología o la mente de otra persona con la mía y finalmente se vuelve intrapsicológico, algo solamente mío. Acá es el lenguaje lo que media. Y Vygotsky habla de ejemplos, por ejemplo, de cuando tenemos niños que están jugando y les dice, y bueno, ahora tengo que meter el cubo por este cuadrado. Y que ellos lo verbalizan las instrucciones. Vygotsky lo que nos dice es, ok, esas son muestras de que el pensamiento del niño todavía no se desliga del lenguaje, ¿verdad? Todavía tiene que articularlo para poder pensarlo y son esas instrucciones, eso es el pensamiento. Lo único que todavía no se queda solo adentro, que es cuando ya lo avanza en esta etapa del lenguaje. Y Vygotsky también, aunque nos habla de todo este aspecto social, es otro autor que nos dice, el lenguaje y el pensamiento tienen raíces genéticas diferentes, es decir, el pensamiento y el lenguaje es algo diferente, pero la filogenética y la ontogenética median, ¿verdad? Nuestras experiencias, nuestras interacciones, nuestro desarrollo, lo que nos hace únicos, ahí está presente formando eso. Y hay una influencia recíproca. Esto en esencia es de las cosas más importantes que les quería mostrar sobre pensamiento y lenguaje. Un último elemento o integración de todo esto es que, o se puede resumir en esta diapositiva, que dice, tanto nuestro lenguaje como nuestro pensamiento es resultado de interacciones dinámicas. Es decir, requerimos de influencias genéticas. Que nosotros podamos articular y verbalizar depende de que nuestros genes se desarrollen bien y nos doten de cuerdas vocales, de una garganta, de unos pulmones que nos permiten expulsar aire, todo esto, ¿verdad? También entran en juego una base de genes que permiten un desarrollo adecuado de nuestro cerebro, ¿verdad? Que si el cerebro no se desarrolla, o que si lesiones o anomalías en ciertas estructuras, se va a ser difícil articular o comprender el lenguaje.
Por otro lado tenemos experiencia, ¿verdad? Que era lo que les decía, si nunca estamos expuestos al lenguaje va a ser casi imposible desarrollarlo. No vamos a diferenciarnos significativamente de los animales, no vamos a adquirir esa capacidad simbólica y de abstracción. Y finalmente entra en juego el ambiente, que es lo que les decía, ¿verdad? Que está estrechamente ligado con las experiencias, es, bueno, tener un ambiente educativo, la interacción con nuestros padres, que es el primer microsistema. También entran en juego después la academia, las escuelas que nos hablan, la alimentación como tal. Si no estamos nutridos, no vamos a poder eh, desarrollarnos apropiadamente. Entonces, ahí nos habla de todas estas diferenciaciones que van a estar siendo mediadas por el ambiente. El que yo hable español es a raíz de un ambiente que yo me desarrollé en una cultura hispana, si me hubiera desarrollado en una cultura inglesa, hablo inglesa, etc. Entonces vean cómo es un proceso de interacción de diversas eh, estructuras o factores. Y ahí entra lo genético, lo ambiental y las experiencias, y también un hito ontogénico de desarrollo humano y filogenético también, ¿verdad? Que entra en juego. Entonces, a medida general, eso sería lo que quería abordar de la lectura el día de hoy. Espero que quede un poco claro. Igual, como siempre, me hacen dudas en clase o en los foros y nos estamos hablando. Muchas gracias.